Bendiciones para cada uno de los hermanos que nos siguen en el estudio diario de la Biblia. Quiero darte la bienvenida a este nuevo estudio. Hoy estamos estudiando, en esta semana estamos estudiando la lección número 11 que lleva como título Ruth y Esther. Y a través de esta lección nosotros veremos cómo las historias de la Biblia prefiguran acontecimientos de los últimos días, cómo el plan de Dios se mantiene a través de toda la historia y hasta los últimos días. Así que quiero que te ponga cómodo, vamos a ver el estudio de esta semana y antes de eso vamos a mirar el versículo que vamos a estar estudiando toda esta semana, que se encuentra en Esther capítulo 5 versículo 2, y dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, refiriéndose al rey Asuero, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Este es el versículo que debemos aprender esta semana. Y hoy, para este día, vamos a estudiar hambre en la casa del pan. ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando el dolor parece invadirlo todo? ¿Puede un mundo quebrantado seguir reflejando a un Dios amoroso? En el estudio de esta semana, en el estudio de hoy, veremos cómo la historia de Noemí y Ruth nos muestra que aún en medio del sufrimiento, Dios sigue presente. Que la humanidad puede seguir contando con la bendición y el cuidado de Dios a pesar del sufrimiento. Veamos cómo el pastor Alejandro Bullón nos sintetiza el estudio de este día. Pero antes vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Queremos que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entenderla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Veamos al pastor Bullón en el estudio y al final presentaremos 3 puntos clave para la reflexión de este día. Hambre en la casa del pan. Belén, la ciudad donde vivía Noemí, su esposo y sus hijos. Belén quiere decir en hebreo la casa del pan. Y sin embargo, a esa casa del pan un día llegó la hambruna. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos en Belén no quiere decir que muchas veces no puede haber hambre. ¿Qué? El hecho de que estás en la iglesia de Dios no quiere decir que muchas veces no va a haber necesidad. ¿Por qué? Porque tú perteneces a la iglesia de Dios, pero ese hecho no te salva. Ese hecho no es suficiente. Tú tienes que vivir una vida de comunión permanente, no solamente con la iglesia, sino con el Señor de la iglesia, con la piedra fundamental de la iglesia que es Cristo, con la base de esta iglesia que es Cristo. No apenas con la iglesia. El problema en los tiempos de Israel era que la confianza estaba depositada en Belén, muchas veces en el templo, muchas veces en el santuario, pero a veces perdían su conexión con Dios, se desviaban y entonces las consecuencias del pecado aparecían. El castigo, el escritor bíblico le llama castigo divino, pero como perdían la conexión de Dios, pues a veces no llovía, había sequía, en consecuencia hambruna. Y en la casa del pan, que era Belén, hubo una hambruna. Leo el texto bíblico, Ruth capítulo 1, versículo 1 y 2. Mira lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, la casa del pan,
y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer, que era Noemí, y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Fueron circunstancialmente para Moab, circunstancialmente porque había hambre en Belén, pero no deberían haber ido para quedarse. Sin embargo, se quedaron, porque así somos los seres humanos. Estamos pasando por este mundo de dolor, de tristeza, circunstancialmente, porque un día Adán y Eva fallaron, se desligaron de Dios, se apartaron de Dios, desobedecieron. Ahora, circunstancialmente estamos caminando por el desierto de esta vida, pero recuérdate, circunstancialmente no es para quedarnos aquí. Elimelech, Noemí, sus hijos fueron a Moab, al desierto, circunstancialmente, no para quedarse, pero ellos se quedaron. Y hoy muchas veces nosotros tenemos la tendencia de creer que aquí esta tierra es nuestro hogar. Entonces trabajamos para vivir aquí, construimos cosas aquí, echamos raíces aquí, como si el Señor Jesucristo no fuese a volver un día. Pero Él vendrá. Y hay de aquel que esté arraigado a esta tierra. Yo trabajé entre los nativos de la ceja de la selva ya en mi país. Ya lo dije muchas veces. Y a veces yo les enseñaba a los hermanos que la venida de Cristo iba a ser sorpresiva y que estábamos en esta vida circunstancialmente. Y yo tenía una ilustración muy bonita porque la yuca, la mandioca, es parte del cultivo de los nativos allá. Y tú sabes que la yuca es una raíz, pero hay un momento cuando hay que arrancar la raíz, la yuca, hay que cosecharla. Porque si tú dejas que la raíz crezca, llega un momento en que tú con la mano ya no la puedes sacar. Entonces nosotros tenemos que recordar que somos así como la mandioca. No podemos echar raíces en este mundo para que cuando llegue el día de la gran cosecha, pues los ángeles nos arranquen fácilmente. No, pero muchas veces creemos que este mundo es nuestra tierra, nuestro hogar. No. Estamos aquí circunstancialmente. Estamos aquí circunstancialmente. Este mundo no es nuestro hogar. Hay enseñanza básica del estudio de hoy que nosotros queremos dejar en nuestro corazón. Número 1, el sufrimiento no significa ausencia de Dios. O sea, el hecho de que usted y yo estemos experimentando algún tipo de dolor, de quebranto, de sufrimiento, esto no significa que Dios nos ha abandonado, sino pregúntele a Job que sufrió. Noemí y Ruth, como ellos, como ellas, podemos pasar por crisis profundas, pérdida de seres queridos, escasez económicas, escasez de alimentos, pero aún en medio de esto Dios está con nosotros, porque el sufrimiento no significa que Dios se haya olvidado de nosotros. Él está orando incluso en medio del dolor y del sufrimiento. Número 2, el pecado ha distorsionado la abundancia que Dios había provisto. Ha distorsionado el pecado. La hambruna en Belén y la tragedia de Noemí refleja lo que la humanidad vive hoy, cuando se aparta de la voluntad de Dios. El Edén era un regalo, pero la rebelión del hombre trajo consecuencias. Adán y Eva
tenían todo en el Edén, pero cuando pecaron, entonces el pecado trajo la consecuencia y la orden de Dios fue, el mandato de Dios fue, o la sentencia de Dios fue, con el sudor de tu frente tú vas a vivir. Y número 3, a pesar del pecado, a pesar del desastre del pecado, a pesar de la maldición del pecado, la creación todavía hoy sigue testificando el amor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aunque vivimos en un mundo caído, en un mundo que está en caos, la naturaleza aún refleja la belleza, la provisión y la esperanza que nosotros podemos obtener en nuestro Señor Jesucristo. El poder de Dios está presente, sigue actuando, Dios sigue restaurando, Dios sigue bendiciendo, Dios sigue caminando, Dios está comprometido con nosotros en seguir ayudándonos hasta el final de nuestros días. Y el propósito final es darnos la vida eterna. Amigo, hermano, hambre en la casa del pan, pero tenemos a un Dios que provee en medio de cualquier crisis. Sigue confiando en Él, sigue dedicándote a Dios y va a obtener la bendición. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga hoy resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti hoy y siempre su paz. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga.